20 horas con casi 5 minutitos, estamos recién comenzando nuestro programa solo para gente de fe. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Saludamos a toda la audiencia, a todos nuestros amigos que están detrás de la pantalla, de norte a sur, de este a oeste, en toda la octava región de nuestro país y en la cuenca del Carbón. Saludamos a Coronel, Lota, San Pedro, Curanilagua, etcétera, hasta donde llegue la señal de TV4 Televisión. Ahí estamos con Solo para Gente de Fe. Y saludamos también a quienes están a través de la señal online www.tv4.cl Televisión. Así que un abrazo grande para todos. La verdad que muy contentos en este día de poder acompañarles. Deuteronomio capítulo 7, verso 22, que declara: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Escuche esto: y Jehová tu Dios echará a estas naciones de delante de ti poco a poco. Deuteronomio 7:22. De esta manera estamos dando comienzo a nuestro programa Solo para Gente de Fe. Usted sabe que tiene la línea abierta para comunicarse con nosotros, sus pedidos de oración. Ahí están mis nietos amados, Juan Ignacio y Martín Nicolás, que están acompañándonos hoy, y también un invitado pero tremendo en esta jornada, en este espacio para compartir, para charlar, un testimonio de vida que queremos que usted sea parte también de esta experiencia de vida tremenda que el Señor nos ha dado la oportunidad. Estoy junto a mi hermano en fe y mi hermano de sangre, Juan Carlos Sánchez Venegas. Juan Carlos, un gusto de tenerte aquí. Dios te bendiga mucho. Muchas gracias. Bueno, contento igual con la invitación que tú me hiciste, ¿no es cierto?, para el programa, para como dice su nombre, ¿no es cierto?, gente de fe. Nosotros somos gente de fe, creemos y queremos que esto también contribuya para que otros que están ahí, entre que sí y que no, ¿no es cierto?, puedan entrar definitivamente dentro del camino del Evangelio y creer en nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos un testimonio impactante, impresionante, la gloria de Dios moviéndose en la vida de un hombre, cambiando el destino de una familia, experimentando el antes y el después de Dios. No queremos que se aparte de la sintonía. Por favor, si usted está haciendo zapping y justo se enganchó con nosotros, no se vaya, quédese ahí. Denos la oportunidad de poder compartir con usted en vivo y en directo a través de las pantallas de TV4 Televisión. Solo para Gente de Fe está con ustedes, porque la verdad las cosas que creemos que es un tiempo especial, es un tiempo de cambio, lo hemos dicho, es un tiempo de una impronta de Dios en nuestras vidas. Fuertes movimientos, fuertes contracciones se producen dentro del ser humano cuando el reino de los cielos y su justicia se está manifestando o se va a manifestar para traer esos cambios, como Pedro, que experimentó en un minuto, Juan Carlos, cuando el Señor le habla, le dice: te haré pescador de hombres, y lo saca del mundo ordinario donde estaba y lo mete en su mundo extraordinario. Hoy día queremos compartir un testimonio de vida, y la verdad las cosas que estamos muy contentos porque lo que viviste en un minuto de tu experiencia de vida fue bastante fuerte. Quiero decirles que yo oraba por este señor que está acá a mi lado, y la verdad las cosas que la oración puede lograr cosas que nosotros con nuestra fuerza jamás vamos a lograr. Hay algo aquí en nuestro entendimiento, habilidades humanas que no tienen nada que ver con las habilidades del Espíritu Santo y su reino moviéndose en el corazón de un hombre. Juan Carlos, yo quisiera entrar de lleno contigo en este tiempo que Dios nos ha concedido de poder hablar acerca de tu experiencia con el Señor, hablar de tu experiencia con el encuentro. Pero antes de llegar a ese punto histórico de tu vida, me gustaría que nos contaras quién eras antes. Bueno, antes conversamos, decíamos, ¿te acuerdas cuando antes salías por todo el país, ibas enseñando? Tú pertenecías a un mundo filosófico totalmente distinto al mundo de hoy, a este mundo del Evangelio. Sí, bueno, yo muy joven en realidad salí de mi casa, ¿no es cierto?, de nuestra casa, y me fui a recorrer distintas partes de nuestra geografía, de Chile. Yo entré a un movimiento que se llamaba Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Movimiento gnóstico. Movimiento gnóstico. Era un movimiento que tenía una corriente filosófica bien fuerte. Me doy cuenta hoy día muy distinta en realidad al evangelio que nosotros profesamos y que conocemos a través de los evangelios. Pero en ese tiempo, como yo era joven y tenía profundas inquietudes en realidad de orden espiritual, no hacía la diferencia. Así que me embarqué dentro de este movimiento con todo el corazón. Eso significa, con todo el cuerpo, con todo el alma. Cuando tú dices que hay una búsqueda, eso significa que tú estabas buscando respuestas existenciales, querías saber de dónde venías, qué estabas haciendo aquí, para dónde ibas, algo por ahí iba la instancia. ¿Cómo te calza esto de la gnosis?
pues nosotros estábamos juntos, vivíamos en la misma casa, qué sé yo, a mí me gustaba la música, la guitarra, y de la noche a la mañana tú tomaste este rumbo, este camino. ¿Cómo nace esa instancia de la gnosis? Bueno, lo que pasa que en mi naturaleza, en realidad, en mi forma de ser, en la juventud particularmente, yo era una persona muy inquieta y muy distante del mundo, por decirlo así. No había cosas en el mundo que a mí me llamara la atención, no habían objetos, juguetes o cosas en particular que llamaran mi atención. Pero sí llamaba mi atención el misterio de saber, por ejemplo, la causa de la naturaleza del ser humano. Me gustaba mucho, o pensaba en realidad en lograr entender de dónde venimos, hacia dónde vamos. Correcto. Para mí la vida, por ejemplo, no tenía sentido si uno hacía la secuencia de la siguiente manera, diciendo uno nace, crece, se desarrolla, envejece y luego muere. Entonces, hacer ese proceso y llegar a la muerte, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Qué fin tenía todo eso? ¿En qué engrandecía al hombre o favorecía al hombre ese proceso? Estaba cubierto de ignorancias, en realidad, de muchas preguntas y de muchas inquietudes en ese sentido. Pero la gnosis, pero tú tienes un referente, algo pasa que tú vas a la gnosis, otra gente arranca para la Iglesia Católica, otros arrancan para los Testigos de Jehová, para los mormones, otros arrancan para la Iglesia Evangélica, otros arrancan, digamos, para distintos lados, cuando está ese tema existencial. ¿Por qué tú vas a la gnosis? ¿Que alguien te dijo algo? ¿Cómo se produce ese encuentro con esta filosofía? No, la verdad que no hay nadie que me apunte o que me señale el movimiento gnóstico en este caso. Lo que ocurre es que físicamente el momento se da en un momento de bajón, por decirlo así, ¿no es cierto?, en el que me sentía a lo mejor un poco solo, quizás un poco aislado, porque estas inquietudes uno no las puede compartir con mucha gente, son muy pocos los que se cuestionan la vida en este sentido. Entonces, un día caminando por Concepción y en la calle Freire, con Cabo Policán, vi un letrero que decía Homo nocete ipsum, que traducido es hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Entonces para mí el universo, el conocerse a sí mismo, el conocer todo, eso era lo que yo... Te atrapó en ese momento la sed que tenía, porque tu sed era una sed existencial. Palpitaba eso dentro de mí. Correcto, y esa sed esencial en ese minuto espiritual la canalizaste por ese lechero que estaba ahí, por ese aviso. Correcto. Y eran gratuitos, y como yo era joven y no tenía recursos económicos, y nadie me los iba a financiar porque era una cosa que era personal, digamos, era una cuestión más bien espiritual. Entonces entré, pregunté, me inscribí y comencé una carrera que duró mucho tiempo porque de aprendiz que entré ahí, ¿no es cierto?, llegué a convertirme en una especie de director en algún momento de la institución. En una especie de maestro. Sí, porque tuviste también la posibilidad de enseñar luego de que pasaste por un proceso de aprendizaje. Sí, no, el título en realidad no es maestro. Nosotros éramos instructores, instruíamos a grupos de personas que estaban dentro del mismo esquema de inquietudes espirituales. ¿Qué tipo de gente iba ahí, hablando en todo el contexto de la palabra, en el ámbito social, en el ámbito intelectual? ¿Qué tipo de gente iba, por ejemplo, a esas escuelas de gnosis? Que ya vamos a decir qué es lo que es gnosis, qué implica todo eso. Bueno, de todo tipo de personas. Había muchos profesionales. A eso me refiero yo, que no iba cualquier persona, entre comillas, sin querer ser discriminador de condición social, pero sí gente intelectualmente que tenía algún desarrollo. Sí, yo diría que la mayoría, desde los estudiantes universitarios, que eran una gran cantidad de estudiantes universitarios que participaban de esta actividad, había muchos profesionales. De hecho, yo tenía un grupo de amigos que eran constructores, topógrafos, geógrafos, y todos teníamos el mismo... La misma búsqueda. Claro, la misma manera de ver la vida, el mismo sentido de existencialismo, y todos nos preguntábamos lo mismo, ¿de dónde vengo y para dónde voy? Así que calzábamos de maravilla, todos compartíamos muy bien, era un grupo que era bien ameno y que te daba la oportunidad también de desarrollarte en el área y luego expandirte colaborando en la ampliación del desarrollo de esto. Hay un minuto dado en que tú comienzas a recorrer ciudades, llevando este tipo de enseñanza, este tipo de filosofía o de ideología, digamos, entre comillas. Estuviste casi en el norte, cruzaste la frontera, estuviste en Perú igual. No alcancé a... ¿No cruzaste la frontera? No, porque no quise. Estaba a media hora de cruzar la frontera. Y era bien divertido en realidad el cruce por la frontera en ese caso, porque en ese lugar, porque tú cruzabas a Perú
salías de Arica a las 2 de la tarde y llegabas a las 2 de la tarde por un cambio de horario muy bien. a Tacna. Entonces jugábamos con eso, pero yo nunca quise cruzar la frontera, siempre me quedé en Arica y bueno, y en el resto de las ciudades que recorrí. Yo te quiero interrumpir un segundo porque quiero contar una anécdota. Mientras tú estabas en el norte, yo ya estaba en el Evangelio. Esto es lo que quiero que la gente pueda entenderlo, sobre todo familiares que tienen hijos o familiares inconversos. Yo en ese tiempo ya estaba dentro del Evangelio y por una de las personas que estaba orando, pero fuertemente en mi espíritu y en mi corazón, era por ti. Y yo le recuerdo textual, que te lo conté después, creo que te lo relaté en Coronel, cuando llegamos juntos a una oficina, la misma oficina de la misma empresa, que llegamos a trabajar juntos los dos. Y yo recuerdo que oré así, dije: Señor, trae a mi hermano del norte de Chile y tráelo a tus pies, y espero, Señor, que lo traigas para que yo trabaje con él junto en la oficina y pueda tenerlo cerca mío, para poder orar con él y para poder compartir el Evangelio y para poder compartir experiencias de vida. Y resulta de que la noche a la mañana tú llegas justamente ¿a dónde? A Coronel, a trabajar en la constructora XX, en la ciudad de Coronel, y estábamos trabajando en la misma oficina. Correcto, sí. Así de fuerte. Sí, bueno, esa historia no me la contaste directamente tú, yo lo supe porque tú conversaste con una hermana de nosotros, que es Ivonne, y ella me contó a mí hace algún tiempo atrás acerca de las oraciones que tú hacías, y que lo que se buscaba en el fondo era que yo me pudiera acercar de verdad al Evangelio, a Cristo. Correcto. Y claro, efectivamente, yo después que salí del norte, yo recorrí, estuve primero en el sur, en Los Ángeles, en Temuco, después me fui a Antofagasta. La misión mía dentro de esta institución era constituir centros de estudio. Entonces tenía que desarrollar toda una estrategia de manera tal de conseguir un lugar donde poder trabajar, ¿no es cierto?, arrendar una casa, luego hacer algún tipo de difusión, hacer invitaciones públicas, y todo esto se hacía con un costo a cuenta de uno. O sea, aquí realmente nosotros hacíamos una labor de sacrificio por la humanidad. Un altruismo re fuerte. Un altruismo 100%, porque nosotros nos autofinanciábamos. O sea, si yo salía, tenía que buscar un medio a través del cual desarrollar una actividad económica que me diera dinero, pero que me dejara tiempo para poder funcionar en esta actividad. Entonces, sí, fue muy altruista, fue una labor bien bonita en ese sentido, porque me permitió darme cuenta de que uno en realidad cuando quiere hacer algo, no es que necesite, por ejemplo, dinero, que necesito un auto, que necesito esto, que necesito que me acompañe un equipo de gente, nada. Cuando una persona realmente tiene un afán dentro de su corazón, ¿no es cierto?, lo único que necesita es poner en marcha ese afán. Y lo demás se va dando todo de una manera espontánea, natural. Yo me encontré con En ese minuto tú sorpresas. eras un proselitista del gnosticismo. Sí. Pertenecías a esa, tu esencia, tu carne, toda tu mente se movía y giraba en torno a esa filosofía gnóstica. Yo quiero hacer una pequeña pausa. Son las 8 con casi 20 minutitos. Estamos en vivo, estamos en directo a través de Solo para Gente de Fe por las pantallas de TV4 Televisión. Estamos en vivo, estamos en directo. Eric, ¿estás ahí o está Ginita arriba en el cielo con el teclado? ¿Hay alguien arriba? Sí, yo. Hola, ¿cómo estás, Ginita? Bien, mi amorcito. Dios te bendiga mucho. A ustedes igual. Muchísimas gracias. Hay una carpetita ahí arriba, mamá, que dice Pastor Mario Sánchez, y ahí está nuestro auspiciador Varadero Jorge Gutiérrez. Sí. Tenemos que saludar a Varadero Jorge Gutiérrez porque son quienes representan, digamos, parte del apoyo económico que tenemos para poder estar en vivo y en directo todos los días miércoles a partir de las 20 horas. Así que si tiene la carpetita ahí, la abre y vamos con esa imagen de... Sí, vámonos. Varadero Jorge Gutiérrez, ahí está en plena Caleta Los Roja. Mira, Juan Carlos, ese es el varadero de Jorge Gutiérrez, que está en plena Caleta Los Roja, que presta servicio de varado de embarcaciones artesanales en toda la octava región de nuestro país, y los pescadores pueden allí contactarse con el varadero en Caleta Los Rojas, Jorge Gutiérrez, que estaba brindando este tipo de servicios. Fíjate que antes las embarcaciones se varaban de una manera totalmente diferente, también se producían destrozos, qué sé yo, muchas veces quedaban varadas ahí, se producía todo un tema, y ahora fíjate que hay un carro espectacular que permite que embarcaciones de tonelaje importante puedan ser varadas para su mantención, y eso se desarrolla en plena Caleta Los Roja. Ahí está el varadero de Jorge Gutiérrez, quien nos auspicia. También queremos agradecer a Cocinería Mi Casa en Caleta Los Rojas, Coronel. Cocinería Mi Casa, un punto gastronómico importante en la octava región, donde usted puede ir a degustar las mejores empanadas de
mancha queso, tú las has probado. Son buenísimas. Y también puede degustar los mejores mariscales, el mejor pescado frito, lo puede decir Leila, mi chiquilla que está ahí. Una bendición tenerla acá, la profeta Leila. Y Cocinería Mi Casa, 277-4478. Atiende de lunes a sábado, particulares y también a empresas. Cocinería Mi Casa, ahí está su dueña Victoria Gutiérrez Villagrán, quien también es parte de Solo para Gente de Fe. Y agradecer a todas las personas también que quieran ser parte a través de su ofrenda. Hay gente que quiere, pero hay gente que puede. Hay mucha gente que quiere, pero no puede. Así que el que quiere y el que puede, que se ponga ahí con una ofrenda. Oye, Juan Carlos, la filosofía gnóstica. La gnosis es un tema. La gnosis tiene que ver con la reencarnación, tiene que ver con la vida futura, el destino del alma. Se habla del karma, se habla del aura, se habla de muchas cosas en la filosofía gnóstica, y hemos descubierto en alguna medida, para quienes nos ven en este minuto, que la filosofía gnóstica era practicada justamente por los fariseos también en ese tiempo. Se habla de ellos, Jesús se refiere a ellos y dice en un minuto dado: escúchenlo, pero no hagan como ellos hacen, porque dentro de todo lo que ellos enseñaban habían principios, habían cuestiones que eran bien sustanciosas, que tenían que ver con el tema de la Torá, estrictamente con el tema de la Torá. Pero acá la gnosis, la filosofía que enseñaban ustedes fundamentalmente, ¿qué enseñaban? ¿Cuál era la columna vertebral del pensamiento filosófico de la gnosis? Bueno, fundamentalmente lo que enseñaba el movimiento era la autorrealización íntima del ser. Eso era lo que se buscaba. La autorrealización íntima del ser. Claro. ¿Estábamos hablando del alma, del espíritu? No, el movimiento gnóstico, cuando habla del ser, se refiere a un padre espiritual que no está fuera de ti, sino está dentro de ti. Muy bien. Eso es lo que enseña el movimiento gnóstico. Y la autorrealización es un trabajo en el que se enfocaba el movimiento y que consistía puntualmente en enseñarte, o se pretendía enseñar en realidad. Hoy yo me doy cuenta, hago este paréntesis, me doy cuenta de que las técnicas y herramientas en realidad son ineficaces en relación a lo que enseña el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para la superación espiritual. ¿Ya? Ellos enseñaban, por ejemplo, técnicas de eliminación de los defectos psicológicos. ¿Ya? Técnicas, para mejorar, digamos, y avanzar y progresar. Para la autorrealización íntima del ser. Entonces te enseñaban, por ejemplo, si tienes el defecto de la ira, si tienes el defecto de la pereza, si tienes el defecto cualquiera que este sea, que son cientos de miles, entonces tú tenías que desarrollar una práctica en la cual le pedías a una madre íntima. Esa madre íntima estaba dentro de nosotros también. La filosofía, la madre gnóstica. Nosotros teníamos en realidad al padre, a la madre, y teníamos todos los y eso todo estaba dentro de nosotros. Correcto, entonces la práctica era, uno se cerraba los ojos prácticamente, ¿no es cierto? Y le decía: madre íntima, te ruego que desintegres este defecto psicológico. Bueno, con los años, ¿no es cierto? Y procurando que esta práctica fuera realmente eficaz, o sea, deshacerse uno, por ejemplo, de los defectos de la ira, de ser reaccionario, de deshacerse de los defectos que tienen que ver con la lujuria, por ejemplo, resultaba francamente muy difícil. Inalcanzable. Entonces, frustrante también, de repente. Claro, porque ocurre de que hay que pensar de que todos quienes estuvimos en algún momento dentro de este movimiento perseguíamos de manera muy honesta mejorar espiritualmente. Pero conforme pasaba el tiempo nos dábamos cuenta de que tropezábamos sobre las mismas piedras. Entonces el avance espiritual no se hacía tangible, no llegaba de manera... Una pregunta. Dentro de todo eso, tú delante me señalaste algo importante. Me decías que se usaba el nombre cristianismo, pero en la práctica alejaba a la gente de Jesús o de la posibilidad de un cristianismo. ¿Es así? Sí, lo que pasa es que el nombre, ¿no es cierto?, movimiento gnóstico cristiano, era porque en el fondo el cristianismo es una tabla de salvación sí o sí y para quien sea. Entonces estas organizaciones y muchas otras en realidad de corte esotérico, porque este movimiento era esoterista, se hacían prácticas esoteristas también, utilizan el nombre cristiano con el fin de suavizar la entrada, porque yo, por ejemplo, entro más confiado si el movimiento es cristiano a que si yo sé definitivamente que es un movimiento esotérico donde voy a encontrar prácticas esotéricas. ¿Qué significa una práctica esotérica? ¿Qué te refieres con eso? Son prácticas de ocultismo. O sea, dentro de la gnosis se hacía ocultismo. Claro, se hacían prácticas esotéricas. Sí. Como, nómbrame una práctica esotérica a la que te viste enfrentado. Vamos a revelar todo, ¿no? No sé, aquí
Luego viene la profeta Lila, va a estar con nosotros compartiendo unos 6 minutitos más, va a estar con nosotros, porque nosotros estamos hablando hoy de conversión. Hoy lo que estamos queriendo decir y queriendo entregar como testimonio a nuestra amada gente que está viendo, a nuestros televidentes, que existen los cambios. Nosotros decimos, estamos en tiempo de cambio, y creemos que la actividad sobrenatural del Espíritu Santo sigue estando activa. Pues una persona que está aquí en la tierra, Jesús lo dijo, envío el Consolador, Él os llevará a toda verdad y a toda justicia. Él es el que convence de error y de pecado y de justicia, de la necesidad de un Salvador en el hombre. Entonces, era re difícil, y es muy difícil que un hombre que pertenece a una secta, que pertenece a un movimiento ideológico, filosófico de esta envergadura, que pueda venir justamente a un cambio, que pueda venir al convencimiento de que hay un Salvador, de que hay un sumo sacerdote y de que hay alguien que te tiene que dar la respuesta que justamente tú andas buscando. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y para dónde va mi vida? ¿Para dónde va mi existencia? Entonces, esa práctica esotérica, una puntual, por ejemplo. A ver, danos algo que hacían ahí. Bueno, habían prácticas esotéricas, por ejemplo, habían unas que se llamaban cadenas de curación, ¿Ya? donde se hacía una invocación a maestros de la sanidad. Eso vagaba en el aire, o sea, estaba ahí... Claro, por ejemplo, no sé, pues tú te tomabas de las manos, ¿no es cierto? Y hacías una invocación a Hermes Trismegistro, por ejemplo, que se supone que es un médico que cura, que sana. Entonces, ¿Cómo se llamaba? Hermes Trismegistro. Hermes. Hermes Trismegistro. Y ustedes mencionaban ese nombre. Ese nombre y otros más, ¿Ya? con el propósito de invocarlos y traerlos Mira, a este qué lugar, fuerte, ¿eh? traerlos a este lugar, ¿no es cierto? Y pedirles a estos que hicieran curación y sanidad sobre determinada persona. Estábamos hablando de que se estaban haciendo invocaciones a espíritus, Claro. espíritus muertos. Bueno, en la creencia nuestra no estaban muertos, sino que eran espíritus que estaban Activos. activos desenvolviendo esta labor en un mundo paralelo a este. Entre paréntesis, de lo oculto, ¿no es cierto? Podemos decir que este movimiento, como otros grupos esoteristas, sostienen la realidad de que existe un mundo físico como el que nosotros conocemos, también existe un mundo astral, un mundo mental y un mundo que está mucho más allá todavía, que es en el que se sumergen teóricamente quienes meditan. Son las dimensiones que se hablan. Las dimensiones, muchísimo. claro, Muy bien. Mira, se hablaba de dimensiones paralelas, también se hablaba de chakras dentro del cuerpo humano, se hablaba de levantar el kundalini o fuego por la médula espinal y conducirle hasta el corazón, y así una infinidad de cosas más que en el fondo todas teóricamente conducían, ¿no es cierto?, a la liberación del hombre y al mejoramiento del alma de la persona, sí, al perfeccionamiento. Claro, mira, de todas estas cosas, al final, ¿cómo es que se van dando? Yo te dije delante de que la lucha personal que tiene cada uno de nosotros contra su propia naturaleza, con estas herramientas como las que enseñan estos movimientos, ¿no es cierto?, finalmente te frustran y tú vas viendo cómo van cayendo a pedazos los líderes que están constituyendo estos movimientos. Porque las herramientas no son eficaces para sostener. O sea, no tenían una base, un sostenimiento, nada. O sea, había una base que nosotros creíamos que era muy sólida, pero por ejemplo, lograr derrotar un defecto psicológico que te domina por mucho tiempo, de la forma que yo lo describí delante, es muy frustrante cuando se te pasan muchos años y tú notas que no hay ninguna mejoría al respecto. Entonces, ¿qué es lo que había? Había un profundo deseo sincero de querer mejorar espiritualmente, pero con técnicas que definitivamente no tenían la capacidad de no hacerlo. te conducían, claro, a la práctica real, digamos. Estamos en vivo, estamos en directo. Esta es parte del testimonio de Juan Carlos Sánchez, un amado hermano por una parte, pero por otro lado un hombre que ya está inserto dentro del mundo cristiano evangélico, que la verdad las cosas, escucharlo hablar de estos temas es muy fuerte, y él aceptó a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Él dio por basura, como dijo el apóstol Pablo, todas aquellas cosas que para él eran y tenían un valor importantísimo en su vida y en su existencia, y él ha venido a los pies de Jesús y lo hemos querido invitar para contar parte de su relato, de su testimonio. Viene la segunda parte ahora, que es ya cuando él experimenta este encuentro con Jesús y cómo él se va dando cuenta, cómo se van cayendo las teorías del gnosticismo frente al Evangelio de Jesús, frente a la excelencia del Hijo de Dios que se manifiesta en su vida de una manera extraordinaria. Viene esa parte del testimonio. Ginita, ¿estás ahí? Hello. Sí. Mamá. Aquí estoy. Oye, hagamos una pausa con la cortina, ¿te parece? Ya,
un poquitito, vamos a ponerle un poquito de adoración a esta conversación. ¿Sí? Sí. Vamos con eso. Y estamos de regreso. No se aparte la sintonía, ¿eh? Estamos en vivo y en directo en Solo para Gente de Fe. El manantial se transforma en río y después en un océano poderoso. Qué poderoso testimonio estamos escuchando el día de hoy en Solo para Gente de Fe. Profeta Leila, bienvenida. Hola. ¿Cómo están? Muy bien, contenta de estar aquí y de poder conocer a su amado hermano. A mi brother. Sí. La verdad que tenía un anhelo tremendo de que él compartiera, fíjate, este poderoso testimonio en Solo para Gente de Fe, porque la verdad las cosas es que estamos convencidos de que el tiempo de cambio es permanente, es constante. Jesús está activo por medio de su Espíritu, amén, y la palabra está ahí. ¿Qué dice la Escritura? Que la fe viene por él Oír. Y el oír de su palabra. Amén. Hemos estado hablando en estos días, profeta Leila, acerca de este tiempo de cambio, cómo se ha ido produciendo una metamorfosis. ¿Qué te parece a ti este tiempo de cambio? Tremendo. ¿Sí? Tremendo, porque es un ajuste, es quien entra en cintura, quien redarguye y expone a la luz de Cristo, a su resplandor, todas aquellas falencias, todas aquellas cosas, temas ocultos que uno tiene, que nos los anda trayendo exhibidos, pero que están, y que en el día a día nos acarrean problemas, nos acarrean situaciones de los cuales este tiempo de cambio es un movimiento continuo que nos está ajustando, ajustando para algo mayor. A mí me llamaba la atención, fíjate, cuando tú, Juan Carlos, decías que habían áreas de tu vida, y hay áreas en la vida del hombre, en la existencia del hombre, correcto, que son cosas que nosotros estamos viendo justamente en el discipulado, que por ejemplo la Escritura dice, diga al débil, fuerte soy. La herramienta allí es una declaración. Tú hablabas también delante de que se hacía, pero acá la diferencia grande está en que nosotros operamos desde la perspectiva del Espíritu Santo, del Señor, que es la jarra, correcto, que es a través de Él. Por eso la Escritura dice, separados de Él, nada sois. Nada podemos hacer. O sea, la premisa está siempre en, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece, y donde soy débil, Él se hace fuerte en nosotros. Juan Carlos, la parte, el día preciso, porque hay una oración, viste que estábamos, lo teníamos acorralado en oración a Juan Carlos, él estaba en el norte, pero estábamos intercediendo, estábamos orando por él. Este es un tiempo de conversión, Leila. Sí. Nosotros hemos estado viendo que el Señor se está moviendo poderosamente, trayendo gente, nieblas, a su luz admirable. ¿Y luz? ¿Qué significa luz? Pensamiento, un pensamiento nuevo, un alumbramiento. Yo digo que mi hermano tuvo un alumbramiento espiritual. ¿Cómo fue esa parte, Juan Carlos? Nos gustaría que nos relatara cómo fue ese encuentro con Jesús
porque se cae todo un mundo filosófico a través de una situación particular que viviste. Yo quiero que ahí están las cámaras para que tú nos puedas relatar esa experiencia. Sí. Antes me gustaría, de lo que decía la pastora, ¿no es cierto?, sobre las cosas que nosotros llevamos ocultas y que nos estorban. Y quería decir que en este tiempo, con la capacidad que nos da el Evangelio, yo llegaba a la conclusión de que hay muchas cosas que nosotros tenemos ocultas que nos hacen cometer errores. Ciertamente que es así, ¿no es cierto? Pero cuando la verdad las deja al descubierto, también deja al descubierto el tamaño del error que uno comete, la magnificencia que tiene, el daño que causa. Pero es recién ahí que nosotros nos damos cuenta, cuando es descubierta la verdad. Cuando la verdad está oculta, nosotros no dimensionamos el daño ni nada por el estilo, ¿te fijas? Entonces, lamentablemente parece que tuviéramos que esperar que esto se aparezca a la luz para darnos cuenta de lo trágico que es. Pero ahí, Entonces, pero ahí podemos decir lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús en la Escritura? Y conocerán la verdad, y esta nos hará libres. Claro, y sobre lo mismo, diría que el Evangelio para nosotros, la clave del Evangelio para nosotros, en realidad, entre todas las maravillas que tiene, es que nosotros, antes de que esta misma verdad, ¿no es cierto?, se revele al público. Estamos hablando de la desnudez, de la debilidad, de la fragilidad humana. Exactamente, que uno mismo tenga, ¿no es cierto?, que el Espíritu le dé la fortaleza de reconocerla, de declararla a sí mismo, ¿no es cierto?, confesarla al Espíritu, ¿no es cierto?, al Padre, y deshacerse de estas cosas que uno carga, que son las que le causan dolor y amargura. Juan Carlos, el minuto en que tú, porque tú vienes con esta filosofía, vienes con este conocimiento, te transformaste en un líder, que recorriste ciudades, imagínate, para hacer tu proselitismo de la Gnosis, aprendiste serigrafía, o sea, era un mundo en el que estabas metido, era un mundo en el que estabas inmerso. ¿Cómo se produce esta conversión? ¿Cómo se produce este salir de las tinieblas, de esas tinieblas, para venir a esta luz que es Cristo? Bueno, dice el dicho, ¿no es cierto?, que cuando uno cae, tiene que caer bien al fondo para poder de allí levantarse, ¿no es cierto? Bueno, este movimiento en realidad lo que fue pasando es que se fue destruyendo poco a poco, por lo mismo que explicaba antes, porque no teníamos sustancia real para poder deshacernos de la doble naturaleza que nosotros teníamos. Y fue por esta misma causa que al final yo me fui separando, apartando del movimiento, y quedé solo, y quedé triste, y quedé en un mundo que no sabía cómo se manejaba. Porque francamente yo estaba metido dentro de una burbuja, así, bien cubierto, y yo me movía en ese mundo, y me desenvolvía en ese mundo, y sabía cómo manejarme en ese mundo. Pero cuando yo salí de ahí, de esa burbuja, me encontré en la más triste de las soledades. Entonces, en ese ambiente, o con esa emoción en el corazón, en el fondo, sin saber cómo desenvolverme acá, se fue, como decías tú, provocando una especie como de cerco alrededor mío, que de alguna manera me empujaba al Evangelio. Entre paréntesis, nosotros resistíamos al Evangelio. O sea, tú no eras una persona que era sensible y que le gustara mucho que le predicaran el Evangelio. Peor aún. Yo me acuerdo que tú te molestabas, que te enojabas, que decías. Peor aún, o sea, para mí el cristianismo desde el punto de vista de los evangélicos, como lo predicaban, como lo trabajaban, me provocaba un rechazo natural, porque dentro de esta misma institución lo hacíamos sentir así. ¿Te fijas? Entonces era muy contrario en realidad, pero contrario de verdad. O sea, para mí, si una persona, por ejemplo, era tomada por el espíritu, no era por el espíritu, era un demonio que estaba dentro de la persona. Así. Entonces, de ninguna manera uno someterse, por ejemplo, a una práctica de esta naturaleza de imposición de manos o cosas por el estilo, por lo mismo. Entonces, realmente era muy difícil que yo pudiera entrar a una iglesia evangélica, muy, muy difícil. Juan Carlos, déjame hacerte un corte ahí. Quédate ahí, por favor. Leila, profeta Leila, yo quiero que hagamos un llamado y que lo haga usted. Yo quiero que usted llame a la gente que tiene hijos inconversos, que tiene familiares inconversos. A un aumento de fe. Es que hay gente allí, en las casas, ¿me entiendes?, que están queriendo un cambio. ¿Me entiendes, no? Y nosotros, este es un momento muy importante, porque hoy puede haber un antes y un después. Precisamente tenemos una persona que necesita algo diferente, Mira. más fe.
Vamos, profeta, yo creo que invito a usted, ahí está la línea telefónica, que dé el número telefónico, ¿me lo alcanza a ver o no, Leila? Ahí, el número telefónico se alcanza a ver, que la gente nos llame, esa cámara que está ahí, el 287-7662, 287-7662. Vamos, Leilita, yo quiero que llame a la gente, dígale, llama, levanta la línea telefónica ahora. Bueno, yo hago un llamado a todas estas personas. Sí, vamos. Que realmente necesitan algo nuevo. Jesús, cuando caminó aquí en la tierra, hizo muchos milagros, sanó gente, resucitó a personas. ¿Por qué la gente lo seguía a Jesús? Porque Jesús le satisfacía todas sus necesidades. Entonces Él llamaba a la gente, Él no andaba en busca de multitudes, pero la gente se atraía a Él a causa de lo que Él tenía para darles. Entonces yo creo que este es el tiempo donde Jesús se vuelve a pasear, donde se vuelve a querer hacer un movimiento para que la gente se active, pero la gente está clamando y pidiendo no con una dirección exacta. Yo creo que la gente se desgasta mucho en palabrería y no exactamente con una palabra fija, como trae a mis hijos, trae a mi esposo desde las tinieblas a tu luz admirable. Eso es específico. Corto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Levante la línea telefónica y ponga ahí, yo necesito que mi esposo, mi esposa, mis hijos salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable. ¿Sabes lo que oraba yo por este sujeto que está aquí, por este hermano? Yo le decía, Señor, cambia su mente, cambia su alma, llama a su corazón tan fuerte que él no se pueda resistir. Pero dije algo, hazlo como tú quieras. Y ahí pasó algo. Claro. Bueno, la historia dice que así como estaba deambulando ya en esa época, ¿no es cierto?, medio decaído, el trabajo donde yo estaba rodeado de gente cristiana. Los jefes eran cristianos y mis colegas, muchos de ellos eran cristianos, y el resto de personas que estaba ahí dentro del ambiente de mi trabajo era cristiano. Por donde yo me movía había gente cristiana. Entonces, claro, me sorprendía, me parecía raro, porque esto se produjo de un momento a otro. O sea, primero yo estaba en una cápsula, ¿no es cierto?, rodeándome de gente esotérica, y luego estaba apareciendo alrededor mío gente que era cristiana. Dentro de toda esta gente cristiana que me estaba rodeando, yo conocí a mi señora. ¿Ya? Y ella era simpatizante del cristianismo. Y en el lugar, no estaba involucrada dentro de la iglesia. Y tampoco ella, me acuerdo claramente que en ese tiempo quería comprometerse mucho más en el Evangelio. Hoy día ella es una mujer que está comprometida, que me ayuda mucho en ese sentido, porque me impulsa igual, me recuerda mis responsabilidades cristianas, ¿no es cierto?, para poder mantener una disciplina dentro de este trabajo. Y ella es tu ayuda idónea ahora. Sí, yo creo que ella definitivamente es eso, es la ayuda idónea que uno necesita para poder trabajar en el ministerio, en el Evangelio en general. Entonces, con ella yo comencé a acercarme, a conocer un poquitito de manera más suave ya el Evangelio. A oír. Claro, porque mira, cuando uno se enamora, ¿no es cierto?, el amor en realidad, así como lo conocemos nosotros, igual mueve pequeñas montañas, ¿ya? Y mueve piedras muertas, también las mueve y las conduce a un lugar que uno no conoce. Entonces, claro, yo como estaba enamorado, ¿no es cierto?, como estoy enamorado, ¿no es cierto?, ella me impulsaba, me invitaba y yo iba. Y así fue conociendo yo el Evangelio poco a poco, resistiéndome un poco, porque fueron procesos lentos y largos en realidad, hasta que tuve un accidente que fue grave en realidad. Un día en la tarde salgo de mi casa yo con el propósito de bajar a la farmacia. Yo quiero que te dirija a esa pantalla que está ahí, Juan Carlos, para que se lo relate a la gente. Bueno, se lo voy a relatar así como bien, de manera bien especial. Salgo de mi casa yo un día en la noche, en la madrugada, y tomo el vehículo, abro el portón de la casa y no sé qué más. No tengo memoria de lo que pasó. Lo que sí sé, porque me lo contaron, es que yo llegué como un loco desesperado al hospital regional. Llegué a la UCI del hospital, me bajé del auto como un loco, dejé el auto tirado ahí, y cuando entré a la urgencia, creo que entré, golpeé la puerta, no pedí permiso, nada, me tiré adentro de la urgencia, y un guardia va y me detiene. Y cuando me detiene, yo le dije que necesitaba un inhalador porque me estaba ahogando. Entonces, el guardia me toma y a mí me da ahí un paro cardiorrespiratorio y caigo en los brazos del guardia. Todo esto es historia para mí porque me lo contaron.
Yo no tengo Tú no tienes memoria de esa no parte. tengo memoria, no sé, Impresionante. no sé cómo crucé de San Pedro a Concepción el Puente, no sé qué fue, en qué minuto decidí ir al hospital, porque yo iba a una farmacia, no me sentía tan mal como para ir al hospital. No sé qué me pasó en el trayecto, en qué momento empeoré, que finalmente decidí llegar allá. La cosa es que ahí me hicieron las reanimaciones, porque el paro cardiorrespiratorio tú lo recuperas con técnicas de resucitación. Entonces me aplicaron corriente, electroshock, me aplicaron, me inyectaron todas las cosas que te inyectan para poder reanimarte, y después de 2 o 3 minutos de no tener oxígeno, me traen de vuelta. El médico me dijo a mí cuando yo fui allá, el médico me dijo, su hermano, esto es fuerte, su hermano estuvo 3 minutos muerto. Él estuvo 3. El cerebro no recibió oxígeno. Exactamente. 3 minutos. Tu cerebro no recibió oxígeno 3 minutos y ahí el médico me dice, no sabemos ¿En qué estado va a quedar? y no sabemos si él vuelve. Porque cuando yo lo fui a ver, Juan Carlos estaba conectado en máquinas todavía, en el hospital regional en la UCI, y estaba totalmente inconsciente. Y de esa parte Juan Carlos no tiene memoria, solo la información que se le aportan las familiares. Familia y los médicos que me contaban. A todo esto, después que yo desperté del coma, porque igual me colocaron en un coma inducido, después que me reanimaron, entubado y todo, una vez que me sacaron todo esto y yo volví, no quería que nadie me dijera absolutamente nada, que nadie me contara lo que me había pasado, el trauma en el que yo estaba, porque yo soy una persona demasiado sensible, entonces me daba miedo que alguien me dijera lo grave que había sido esto, y pensaba que ahí mismo me podía venir un segundo golpe, y hasta ahí no hemos llegado. Entonces me acuerdo que Mario fue y me dijo, Juan Carlos, lo que te pasó esto, y yo le dije, por favor no me digas nada, no quiero escuchar nada, déjame tranquilo. Sí, nada. tal cual, así fue. Así, te fijas, entonces, claro, porque tenía mucho miedo en realidad. Bueno, cuando yo desperté estaban estas emociones, pero cuando yo desperté había un pastor al lado mío que yo lo conocía de lejos, porque era un pastor que trabajaba dentro de la iglesia donde mi señora participaba, el pastor Carlos Soto. Entonces yo lo vi, cuando abrí mi objeto lo veo, y él lo único que me dijo es, Juan Carlos, me dijo, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, pastor, le dije. Entonces él me hizo lo que yo rechazaba por naturaleza cuando La era posición de mano. gnóstico. Claro, y me coloca la mano sobre la mollera y entonces me unge, ¿no es cierto?, con el poder de Cristo, y claramente pidió curación, sanidad y bienestar para mi cuerpo, y que no hubiese daños. ¿Se fijan? Entonces, lo misterioso de esto es que no me pasó nada. Y para mí esa fue una experiencia de golpe. Los 3 minutos que tú tuviste sin aire en su cerebro significaban cualquier daño cerebral importante. En tu hablar, Caminar, andar en el centro motriz, era la secuela de esto, digamos, que son graves en realidad, muy graves. Pero a mí no me pasó nada. Entonces, después de 2 días a mí me pasaron a sala común, de la UCI a sala común, después de 2 días de un paro. sin haber pasado por la UTI, porque uno sale Claro, de la UCI sí, y o sea, pasa así, ¿o no, Leila? A la última. Claro, evolucioné rápidamente y bien, y me pasaron a una sala común, y después de 2 días me dieron de alta. Y yo volví a mi casa con una licencia de 15 días. Entonces, a mí me parecía realmente eso Impresionante. extraño, impresionante y tremendo. Entonces, ¿a quién más atribuirle? Claramente, ¿no es cierto?, el efecto de lo que allí estaba ocurriendo conmigo. Entonces, ese fue un paso importante para yo deshacerme de mi pasado esotérico y comenzar a creer y a desear. De modo que si alguno está... En Cristo, una nueva criatura es. Hubo un cambio de mente. Claro, y fue muy fuerte, pero mira, ese evento, así tal como yo se lo relato, ¿no es cierto?, no fue el decisivo en realidad, porque lo más terrible para mí no fue eso. ¿Cuál fue? Puntual, porque nos quedan 10 minutos y la gente tiene que levantar la línea telefónica porque creemos que hoy día va a haber un milagro. Amén. ¿Dice usted eso, ministro Manuel? Amén, ¿o no? Ya está llamando la gente, ya la gente, profeta Leila, está moviendo la línea telefónica 87-7662. Testimonio impactante, tremendo, de este hombre que experimentó un cambio pero radical en su vida. Fue sacado de las tinieblas y traído de una manera violenta A su luz, a la luz de Cristo.
a la luz de Cristo, a la luz admirable que es el Señor. Hoy está usted con un familiar que está atado de mente, de alma, de espíritu, de cuerpo. Queremos decirle algo, la actividad sobrenatural del Espíritu Santo está aquí. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén. Yo quiero gente aquí que diga amén, que diga amén. No podemos estar así. Aquí está pasando algo extraordinario. Él se está moviendo de manera sobrenatural. Llamaron por teléfono diciendo, yo quiero vivir una experiencia diferente. Pues bien, para que la gente pueda vivir una experiencia diferente, necesitamos hablar en una unción y en una dimensión diferente, para que se active lo sobrenatural. Nosotros declaramos que Él se iba a convertir. Yo oré, Señor, mi hermano, lo reclamo, Señor, sácalo de las tinieblas a la luz. Oraba de noche, oraba de día, Señor, lo reclamo, lo reclamo, lo reclamo. ¿Por qué? Porque hay una palabra que es promesa. Que si yo me convierto, ¿qué dice la Escritura? Toda en la casa. Toda la casa va a ser salva. Entonces, nosotros tenemos que... ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que nosotros esperamos cuando nosotros tenemos que esperar haciendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tengo que esperar, pero haciendo. ¿Qué espero? La respuesta de Dios. ¿Pero qué es lo que hago? Reclamo, declaro, oro, imparto y te veo. El apóstol Pablo decía, en esto pensad. Entonces yo pensaba en ti y te veía como un hombre de Dios. Claro. Imagínate, y hoy está en la televisión testificando en Solo para Gente de Fe. Esta es una entrevista exclusiva nuestra. Esta es la exclusiva de este hombre de Dios tremendo. Levante la línea telefónica. Vamos, no se quede ahí. Está viendo el programa. Levante la línea telefónica. ¿Necesita usted una oración ahora mismo al aire? ¿Necesita usted una oración? ¿Necesita una impartición ahora ya? ¿Quiere vivir usted esta experiencia a través de la fe que se desarrolló en la vida de Juan Carlos? Usted lo puede vivir en este minuto. Yo tengo la convicción que cuando el Espíritu nos puso traer a Juan Carlos, el profeta Leila, acá al programa, era con el fin de justamente, solo para gente de fe, solo si puedes creer, puede suceder esto. Jesús oró al Padre por Pedro y le dijo, Pedro, yo he orado para que no falle tú. Fe. La iglesia no tiene que fallar en fe, en creer, aunque tarde, que va a ocurrir lo que estoy anhelando dentro de mi corazón. Vamos, levante la línea telefónica ahora. Necesita usted una oración para que alguien en su casa se convierta, venga un cambio profundo. Crea, al levantar la línea telefónica, la profeta Leila va a orar por usted, vamos a orar por usted y algo extraordinario va a suceder en su vida. Juan Carlos, tenemos poquitos minutos para que nos digas rápidamente cómo ocurrió eso. Te vamos a tener que volver a invitar, porque tenemos una hora, pero podemos invitarlo un viernes. Ahí está el ministro Manuel con su programa Vida Impartiendo Palabra. Así que el viernes de las 10 hasta las 12 de la noche tenemos Vamos, Juan Carlos. Bueno, el proceso más tremendo de esto no fue ese shock para mí, Ya, sino muy que bien. fue cuando yo ya recuperé los 15 días Ujú. en adelante, cuando tenía que enfrentarme otra vez a la vida. Ese proceso fue difícil porque yo quedé aterrado, lleno de miedo. Tenía mucho miedo dentro de mí. Cuando yo venía de Concepción a Coronel, miraba en el espejo retrovisor y veía una ambulancia y decía, Dios me mandó una ambulancia porque me va a pasar algo. Cuando veía los tacos que se formaban de de Concepción a Coronel, yo decía, ¿y cómo doy vuelta? ¿Y cómo giro? ¿Y cómo arranco? ¿Y cómo vuelvo al hospital de acá? Así anduve mucho tiempo. Durante todo ese periodo en el que estaba aterrado, realmente con mucho miedo, perseveré más en la iglesia. Acompañé más a mi señora, fui conociendo mejor el Evangelio, me regalaron una Biblia. En esa Biblia venía marcado José 1.9. Y entonces... ¿Cuál es el 1.9? Josué. Perdón, Josué. Sí. Y perseveré, seguí yendo, participando en la iglesia, la Biblia la tomé, la empecé a estudiar, a leer, a investigar, me fui dando cuenta de cosas tremendas que existían dentro de la Biblia, se fueron derribando teorías como la que conversábamos. ¿Cuál era ese hebreo? Hebreos... Fuerza dice la gente, mira que te... No, hay otra palabra en la de hebreo que dice que el hombre, muere sí, y luego muere una el sola vez, juicio. el juicio y el Claro, juicio. entonces nosotros en nuestra doctrina hablábamos de la reencarnación y hablábamos de los Imagínate. retornos. Cuando yo descubrí esa verdad y dije yo, es imposible, o sea, aquí, ¿te fijas o no? Entonces se iba cayendo a pedazo, mi mente en este sentido, Tremendo. respecto de lo que yo era y para lo que Dios me estaba preparando en realidad para esta época de mi vida. Hoy día puedo decir con plena tranquilidad que soy una persona feliz, soy una persona que está tranquilo, vivo bien con mi familia, tengo 2 hijos pequeños, mi señora me hace muy feliz, yo procuro, hago el esfuerzo porque ella se sienta bien conmigo
y en el fondo ambos, los cuatro, ¿no es cierto?, estamos empujando el carro hacia el mismo lado. Muy bien, Juan Carlos, acompaña. tengo que interrumpirte porque no, mira, yo por mí, si siguiéramos aquí, ¿sí o no, Leila? Escucharlo es... Muy corto una hora. ¿Cierto? Y por otro lado, escucharlo también este tremendo testimonio. Y antes, perdón, Sí. yo me reía mucho cuando las personas hacían testimonio. A mí no me gustaba hacer testimonio de las cosas que me ocurrían, porque yo decía, este está mintiendo, que me traiga las pruebas de que le pasó realmente esto. Yo me acordé ahora cuando tú me invitaste, y fíjate que yo tenía guardada la cartita bajo la manga, A ver. donde relata el proceso en el que caí cuando caí en el hospital. Que Mira, fue... el comentario dice, paciente con antecedentes de suma de asma desde la infancia con mal control médico, hace aproximadamente 25 años, ingresa el día 8 de junio en la madrugada al servicio de urgencia del ACRC con disnea, gran dificultad respiratoria asociada a cianosis, destacada en los gases arteriales PC, bla, 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 bla. Dice la radiografía de tórax, no mostró focos de condensación, el paciente cae en PCR, en sala AP, en donde es entubado, reanima, con masaje cardíaco, adrenalina, atropina, el paciente se recupera y es hospitalizado en nuestra unidad para observar tremendo. Aquí está el documento que habla de todo. Tremendo. Eso es lo que da el servicio médico cuando me dieron el alta. Y yo lo tuve que guardar por no pensé en esto en este momento, pero lo guardé porque tenía que llevarlo en el caso de que me pasara algo, tenía que andar con este documento. Yo lo tengo guardado hace mucho tiempo y ahora me acordé y dije yo lo voy a llevar porque no va a faltar el que nos va a ver, el que va a escuchar y va a decir este tipo es un cuentero, un tipo que está tratando de crear una situación ficticia para convencer a otro, cuando la realidad no es esa, esto es cierto, aquí está el documento, cualquiera lo puede ver o lo puede consultar, están los nombres de los médicos, todo. Esto que me pasó a mí es real. Y es solo para gente de fe. De fe. Amada profeta Leila, ahí está la pantalla, tenemos 5 minutitos para poder orar y declarar una palabra de fe y de esperanza para aquellos que necesitan. Vamos a orar. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por estas instancias que tú nos das, Amén. Señor. Oramos específicamente por Lota, oramos específicamente por Coronel, Señor. Reclamamos nuestra ciudad, reclamamos nuestro terreno. Amén. Hoy establecemos el reino, Señor. El reino para tomar posesión, Señor, para cuando tú nos des el mensaje, Amén. la orden para Amén. ir, Señor, y tomar posesión. Padre eterno, oramos por aquellas personas que nos están mirando, que nos están escuchando y que están pidiéndote, Señor, por un cambio. Amén. Ven, trae el terremoto en sus vidas, Señor. Trae la destrucción, trae el juicio, Padre eterno, para que venga un renacer nuevo. Gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos por las personas, Señor, que tú estás provocando cambio. Gracias, Señor, por tener la posibilidad de estos programas, Señor, que mueven otra dimensión, Señor. Lleva a Lota, lleva a Coronel, Señor, a tu salvación, Señor, y a tu luz. Yo oro, Señor, en esta hora para que tú saques, Señor, a Coronel y a Lota desde las tinieblas y los atraigas a tu luz admirable. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Declaramos esta impartición poderosa, fuertísima. El 5 de diciembre, a partir de las 19:30 horas, estamos acá en Lota, en un evento de impartición apostólica y profética, preparando estanques para el tiempo de la lluvia, para el tiempo del derramamiento de Dios. Las aguas de Dios se quieren mover sobre toda nuestra ciudad, sobre toda la familia, sobre toda persona que quiera y necesite un cambio urgente en su vida. Juan Carlos, quiero agradecerte la gentileza de haber venido de San Pedro a compartir con nosotros. Estamos con los nietos igual ahí. ¿Dónde está Martín Nicolás? Ahí están. Venga Martín para acá. Juan Ignacio, venga para acá igual. Hermano Manuel Manzó, venga para acá. Anda también la Alison. Venga Ignacio, vamos a despedirnos. Venga para acá, aquí están. Preciosa la Alison igual, mira dónde está mi pequeña. Nos estamos despidiendo del programa de esta manera porque esto es lo que queremos. Mira qué hermoso, un poquito más acá, nos corremos. ¡Ay, ya estamos! Ahí sí, ¿viste? Nos despedimos, ya está el pastor Amado con el siguiente programa, con el siguiente espacio. Bendiciones. Dios les bendiga poderosamente y creemos que este es un tiempo en donde Dios está moviendo por su espíritu las tinieblas para traernos a su luz admirable. Dios les bendiga. Nos vemos. Chao, hagamos así, chao. Eso era todo. Bendiciones. Nos vemos. Chao, chao.